Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Alzate. Hoy les voy a hablar sobre la desalinación del agua en Israel. Definición. La desalinación es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua del mar o se solobre. Las plantas desalinadoras son instalaciones industriales destinadas a la desalinación generalmente del agua del mar o de lagos salados para obtener agua potable. Bueno, aquí les muestro una figura más o menos pues de una planta pues desalinadora. Aquí vemos pues la recolección del agua de mar y cómo ha sido distribuida y tratada pues esa agua para finalmente tener agua potable. Entonces vamos a escudriñar un poquito cada parte de ella. ¿Cómo funciona una planta desalinadora? La necesidad de convertir el agua salada de los océanos y mares en un 97,5% del agua del planeta en dulce apta para el consumo humano y otros usos, ha llevado a que desde a mediados del siglo pasado se desarrollen distintos métodos para desalinizarla. Entre ellos está la electrólisis, evaporación relámpago y osmosis inversa, siendo esta la última la que más se usa. Entonces en esa es la que vamos a basarnos en la exposición de hoy. Primeramente se hace una recolección pues del agua a través pues, de unos tubos como los hemos visto aquí. Luego de ahí el agua pasa a unos tanques donde se eliminan las bacterias, los microorganismos para facilitar el proceso de osmosis inversa. Luego pasa como a otro filtro, como lo vemos aquí en esta caneca azulita, donde se hace una microfiltración y elimina cualquier impureza microscópica. Luego pasa a unas bombas de gran potencia y envían agua a gran presión a unos bastidores que alejan a los tubos de la membrana semipermeable. Entonces ahí vemos, primero se hace una filtración, luego pasa a una presión y finalmente pasa la osmosis interna. La osmosis interna es lo que vemos pues en estos tubitos azulitos. En el funcionamiento de las membranas de osmosis inversa se aplica un proceso de osmosis que ocurre en todas las células vivas. Si dos soluciones salinas de distinta concentración se ponen en contacto a través de una membrana, el líquido pasa de la más diluida a la más salina hasta igualar sus concentraciones. Entonces, para entender un poquito esto, aquí les traje esta figura. Entonces, la osmosis. Entonces, tiene pues el agua disolvente, pongamos en este caso el agua salada, entonces pasa pues por una membrana semipermeable. Entonces esto genera una solución concentrada. Entonces, ¿qué es lo que hace la osmosis inversa? Entonces, después de que esta solución concentrada se le ejerce una presión y, y se vuelve a pasar pues por la membrana y por consiguiente sale un agua purificada. Entonces, más o menos eso es lo que se trata pues el proceso de la osmosis inversa. Hay una parte que sale como agua salada, pero hay otra que sale como agua potable, como podemos ver en la figura. Bueno, el proceso, aquí vemos pues como un pozo y que primeramente entra a un proceso de acidificación, luego a un filtro de cartuchos, como veíamos ahora pasa a una bomba de presión, luego pasa a unas turbinas, una parte, pero primero pasa al vestidor de membranas, aquí se hace pues el proceso de osmosis inversa. Entonces vemos ahí pues que hay una parte que es agua salada y hay otra parte que es agua dulce y esa es la agua pues que sirve pues como para consumo humano. Esta presentación la saqué pues de esta bibliografía principalmente. Generalmente me basé pues en esta figura, en esta presentación. Bueno, traje otra temática también que se llama tratamiento magnético del agua. Típicamente los aparatos magnéticos para el tratamiento de agua, tubos en los que se somete el agua a un campo magnético. Se han reportado tres diseños básicos y más dentro de la tubería exterior o una bobina, con el fin de pulverizar los cristales de las sales contenidas y pedir formación de sedimentos minerales en el agua. Entonces básicamente eso es lo que se trata. Coge como el agua
tiene diferentes minerales, entonces por el campo magnético lo que hace es pulverizar pues esas sales, las retiene, entonces el agua es mucha más limpia. El efecto, cuando le podemos decir en el campo generado una fuerza magnética, convierte un agua químicamente dura en una agua físicamente blanda. Es decir, ¿qué es una agua dura? Entonces aquí podemos mirar esta figurita y cuando uno le hace pues como una prueba al agua, uno le echa pues como un químico, entonces uno se da cuenta que tan dura es, ¿cierto? Entonces cuando se habla de un agua dura se está hablando pues que tiene tiene minerales de calcio, magnesio y su dureza es mayor en el calcio y magnesio que hay disuelto, ¿cierto? Entonces por el color uno se puede dar cuenta la dureza del agua. Entonces cuando esto pasa a un agua más blanda es un agua mucho más limpia. ¿Qué beneficios tiene esta agua? Cuando el agua es sometida a un campo magnético, entonces evita mayor formación de piedras en los riñones, en la vesícula biliar. El agua magnetizada es más húmeda, por tanto es más penetrante, que promueve una mejor asimilación de los diversos nutrientes, vitaminas y en las aguas. O sea, es un agua mucho más limpia, mucho más purificada, entonces el cuerpo humano va a asimilarla mucho mejor, entonces la va a disfrutar. Bueno, y esta es la bibliografía pues donde había encontrado la información y bueno, y muchas gracias pues por la atención prestada en este día.